Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Off the Record. Aquí estamos y hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Edgardo Codesal, una institución del arbitraje mexicano, mundial, un hombre muy ligado al fútbol mexicano en diferentes etapas, en diferentes posiciones, por supuesto, y un hombre también reconocido en el arbitraje del mundo. Doctor Codesal, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, David. Es un gusto saludarlo y muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar con usted en este programa. Doctor Codesal, vamos a empezar con lo primero. Usted pedía un derecho de réplica del cual tiene derecho totalmente por lo que había dicho o por lo que dijo Fidel Curi con respecto a que usted habría ido a pedirle, a ofrecerle una disculpa y Curi deja ver que hasta dice que hasta fue colocado Codesal o Codesal fue llevado, enviado al estadio a aquel partido para provocarlo a él y que ocurriera el acto de violencia que finalmente tuvo el entonces presidente del Veracruz con el que era presidente de la comisión de arbitraje. Bueno, precisamente por eso le solicité y muchas gracias por la oportunidad de tener en el mismo foro, un foro tan importante con todos los seguidores que usted tiene, de donde estuvo el señor Curi platicando, que cuando lo vi sí fue mayúscula mi sorpresa. Le voy a comentar lo que sucedió para que nos juntásemos un día, hace ya un tiempo, no recuerdo exactamente la fecha, viajé de Querétaro precisamente a la Ciudad de México, invitado por él a través de un amigo de mi hijo, un amigo común de mi hijo con él, y que él tenía deseos de sentarse conmigo a darme una disculpa de todo lo que había pasado. Afortunadamente en toda mi vida he tenido la oportunidad de- de vivir muchas instancias y algunas muy difíciles. El fútbol es así, la vida es así, pero he tenido la fortuna de jamás guardar un rencor, de jamás guardar un mal sentimiento a una persona, aunque no haya coincidido con mi forma de pensar, de hacer o decir. Eh, Tuve la fortuna también de ir a una escuela que se llama todavía, existe en Uruguay, José Martí, y ahí conocí a este ilustre poeta cubano, que fue político cubano también, cuando uno de sus mayores poemas que aprendí de niño, inclusive, tuve la oportunidad también en aquella época, año 59, de recibir en la escuela al el que había triunfado en la Revolución Cubana, a Fidel Castro, y salimos nosotros con nuestra banderita cubana en aquella época. eh, Increíblemente de la historia, fue recibido en toda Sudamérica como un héroe. Y bueno, la historia después cada quien juzgará los hechos, pero aprendí precisamente un gran poema de José Martí, viene al caso de cómo aprendí a ser en mi vida, y que es cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Es decir, contra mis supuestos enemigos, que siento que no los tengo gente que no concuerda conmigo y eso es normal en la vida, como nos pasa a todos, pero jamás he tenido el sentimiento de un enemigo en mi vida. Y cuando a través de este amigo común me dijo que quería don Fidel hablar conmigo, pues acepté, claro que sí, y sin ningún problema. Es más, fuimos una noche hasta allá y me regresé solamente para ir a cenar con él. Mi sorpresa es grandísima porque dice que yo fui a pedirle o darle una disculpa, lo cual sí es falso, porque definitivamente cuando nos sentamos él dijo, bueno, gracias por venir, bla, 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 lo que yo quería es decirle, darle una disculpa de lo que pasó en ese momento. este, eh, yo estaba en mal estado, un mal momento, lo que vivía Veracruz, y le digo, lo entiendo, por eso fui a ese partido, por todo lo caliente que estaba la situación, como tratando de ser un testigo presencial directo Claro. de lo que podía pasar dentro de la cancha. Pero por otro lado, otro elemento falso
es que yo fui y me senté ahí al lado de su palco, lo cual no es cierto. A mí me llevaron empleados del Club Veracruz a sentarme ahí y sí, digo, oye, aquí estamos, en el palco estaba entre la televisora que transmitía y el palco de él. Y por eso además salió todo en la cámara, porque primero estábamos pegados y luego estaba la televisora allí pegada también a nosotros. Lo que sí es cierto que antes de empezar vino a saludarme, a darme la bienvenida al estadio, pero ya en el minuto 89, cuando viene la expulsión del jugador veracruzano, Ujú. se para y pasa todo eso. Y en ese momento en la cena le dije, mire, ni me diga una disculpa porque me siento hasta, no me gusta que después de un tiempo una persona que ha cometido ese tipo de actitudes te dé una disculpa, se siente como, se siente raro, yo me siento raro cuando alguien me habla de esa manera, le dije, ni me diga y olvídelo, más que disculpado, porque agradezco al hombre que tenga la valentía de darme esa disculpa. Y le dije, ¿sabe por qué no contesté en ese momento? Y perdóname que se lo diga así muy abierto, porque en eso sí, digo lo que pienso, aunque siempre pienso lo que digo, pero siempre digo lo que pienso. Le dije, ni le contesté porque estaba usted muy, muy, muy borracho. Entonces, a un hombre que está en ese estado etílico tan avanzado, pues es peor contestarle o decirle algo. Entonces, me pareció lo más prudente tratar de estar sereno yo para no generar un acto de mayor violencia. Además, yo suelo no contestar. Eso no quiere decir que no tenga la hombría suficiente para hacerlo, sino que tengo la prudencia necesaria para aguantar esa situación. Eh, que me jaló de los cabellos es una mentira. Él me golpeó por la espalda con el puño cerrado y me golpeó en el brazo donde yo tenía mi iPad, que lo salió volando. Y cuando el iPad cayó al piso, él gritó enseguida a su gente que tenía ahí al lado, agarren ese iPad, y se lo llevó. Y le dije, oiga, ese iPad es mío personal. Ahí sí contesté yo, hablé, pero porque ya se llevaban mi iPad, ¿no? Y definitivamente eso fue lo que sucedió. Mm, Yo pensé con esa disculpa que por lo menos el hombre ya en estado más conveniente, pues tenía la hombría de dar una disculpa, pero lo que oí en su programa me sorprendió mucho, sí me molestó mucho y me decepcionó también mucho más, porque pensé que por lo menos alguien que se disculpa reconoce un error. Sí, él no reconoce el error del todo, obviamente. Y bueno, agrega al hecho de que él cree que usted fue enviado a ese partido para provocarlo. No, en absoluto. ¿Por qué no en absoluto? Porque definitivamente yo fui por mi propia voluntad. Afortunadamente, o desafortunadamente, vaya a saber uno qué es en realidad cuando procede de esa manera. Si bien uno trabaja en una institución como la Federación Mexicana de Fútbol, el Ujú. arbitraje debe ser y debe luchar quien está al frente por tener una absoluta independencia en todo su accionar. Y por lo tanto, yo decidía a qué partidos sí y a qué partidos no ir. Pero como sabía que el señor se estaba quejando de arbitrajes en contra, etcétera, etcétera, quise estar presente para vivir, Claro. porque no es lo mismo ver por la tele que estar ahí. Y por otro lado, algo también que el señor manifiesta es precisamente que fui yo a provocarlo y para nada, yo fui ahí sentado por gente de Veracruz, estaba al lado de Manolo Glover, que es testigo de todo, Ujú. estaba pegado al lado mío, usted sabe que fue un ex árbitro internacional mexicano que es de Veracruz, y ahí estaba acompañándome, y ahí nos llevaron. Yo hacía mucho tiempo no iba a Veracruz, y obviamente no sé qué palco podía estar designado. Ahí me dijeron, vamos aquí, y ahí vamos, por supuesto, ¿no? Y por eso asistí a ese lugar. La situación es que sí era al lado del palco de él, y ya estábamos ahí sentados. Pensé en la forma que se vino a dirigir al principio, que no iba a pasar a mayores,
Además, el partido no dio para mucho, estaba ganando León 1-0. Y sí le puedo comentar, y se lo dije a él, es en esa cena. Ahora sí le puedo decir, porque yo no voy a quemar la actuación, menos con un dueño de un equipo, de un árbitro, pero porque él me decía, a ver, dime si es roja, dime si es roja. La verdad, para mí, en lo personal, y se lo dije a Manolo, cuando vi la acción, dije, no lo vayas a echar, no lo vayas a echar, no lo vayas a echar, pum, roja. Y cuando bajamos al vestidor, obvio que yo no le iba a decir, y menos en la situación tan caliente que estaba el señor, decirle que para mí sí no era roja. Era de esas jugadas que en el ámbito y en la jerga arbitral le decimos una tarjeta naranja, es decir, una falta, una barrida, que puede ser amarilla o puede tener ingredientes como para decir que puede ser roja. Sin embargo, dada la circunstancia de un partido, y eso es lo que los árbitros muchas veces tienen que aprender a controlarse ellos mismos en un partido, es que ese tipo de jugadas donde tú puedes decir, o puede ser amarilla o puede ser roja, la FIFA misma te dice que midas la temperatura del partido, el momento del partido, muchas situaciones. Eso no quiere decir que rompas la regla, es el poder discrecional del árbitro para decidir sobre una acción que no tiene todos los elementos para hacer una roja directa por fuerza excesiva. Fue una barrida y se lo llevó con la inercia del cuerpo, se lo llevó, pero no fue un golpe directo. Entonces yo decía, no lo echen, no lo echen. El partido faltaba ya medio minuto, Veracruz de todas formas iba a perder con 11, y eso es cuando el árbitro tiene que sentir que jugadas que no son tan evidentes o no son tan agresivas o no tienen esa fuerza excesiva, pueden sacar una amarilla en lugar de una roja. Sin embargo, cuando estábamos en el vestidor, le pregunté eso y le dije, perdóname, yo para mí de dónde estoy, porque además fue exactamente frente al palco nuestro, no la vi como para roja. Y dice, no, es que el asistente por la diadema me estaba diciendo, es roja, es roja, es roja. Y si él me dijo, que era Eric Jair, me dijo, yo cuando la vi tampoco le vi todos los ingredientes para una roja, pero el asistente estaba tan seguro que fui y le saqué la roja. Le dije, pues la verdad, no por el hecho del lío que se armó, pero la verdad tenemos que aprender que ese tipo de situaciones, el árbitro sí tiene un poder discrecional que le otorga la propia ley para decidir si debe subir a una roja, si por ejemplo, si el partido hubiera estado muy caliente, si hubiera habido otras patadas fuertes. Entonces, no es compensación tampoco, que a veces se entiende mal, no es una compensación, es que el árbitro tiene que medir la temperatura que dice la propia FIFA del partido, que quiere decir todos los antecedentes que han tenido. Si no había pasado nada en forma de agresiones violentas o riesgo grave, pues te puedes permitir terminar el partido con una amarilla. Entonces, eso fue la enseñanza técnica que sacamos de ese partido, que al final los muchachos coincidieron conmigo, pero le dije, no, no es por todo lo que pasó, porque ya uno está acostumbrado a todas esas cosas que suceden en el fútbol cuando la gente se siente lesionada, agredida no en su patrimonio, pero sí en su equipo y en todo lo demás, y sobre todo las condiciones en que estaba el señor, pues obviamente no iba a entender nada. Por eso permanecí tan callado, que ni siquiera contesté y prácticamente no lo miré para nada, ¿no? Claro. Finalmente, doctor Codesal, para terminar con este tema de Fidel Curi, también él afirma que usted después lo buscó y ya usted nos suplicaba para qué fue la reunión, pero que usted lo buscó para disculparse con él, lo cual, No, pues, absoluto. tenía que ser al revés, ¿no? Fue al revés. La realidad fue al revés. Por eso ha sido, como le decía, dentro de la sorpresa, una enorme decepción. Porque pensé, después de su disculpa, en esa cena, pensé que el hombre había recapacitado y dije, tiene entonces la hombría de dar una disculpa. Y por eso mismo yo le dije, ni me diga, o sea, ya está automáticamente, el hecho de yo venir aquí automáticamente es porque acepto que haya una disculpa de su parte. Y así fue, esa es la realidad, por eso pedí el derecho de réplica, porque me sorprendió, me decepcionó como persona, y ya que estamos ambos fuera del fútbol, es tiempo de aclarar bien las cosas, porque en ningún momento fui a ofrecerle una disculpa. Lo que sí le pregunté, le dije, ¿a usted sí le dio cuerda a alguien de adentro de la propia federación? Y quería preguntarle quién le dio cuerda contra mí.
¿quién le dijo que yo estaba de la forma que usted manifiesta, que yo estoy contra usted? Yo no estoy contra nadie. O sea, a mí me da lo mismo quien gane, quien pierda. Yo estoy a favor de la justicia y tratar de que los muchachos apliquen la justicia deportiva y apegado a reglamento. Eso es lo único que hago. Si gana o pierde alguien, pues ya será un accidente del deporte, pero trataremos de que no sea por culpa de los árbitros. Pero a usted le dio cuerda a alguien, realmente así se lo dije, y me dijo, sí, claro que sí, un elemento de la liga. ¿Quién? Bonilla. Y dije, no, no me extraña absolutamente nada, porque obviamente Bonilla siempre fue una de las personas que estuvo en contra de mi llegada en ese momento al fútbol, y no me extraña que le haya dado cuerda. Eso sí fueron palabras de él. Este, ya después todo lo que comentó en su programa, eso ya no me incumbe, son problemas personales de él con la federación o con los clubes, con los dueños o con quien sea, que así no voy a comentar para nada. Entonces, Curi le admite personalmente que Bonilla influyó le llenó la cabeza y le dijo, te están perjudicando en el arbitraje Así es. y Codesal es un enemigo de tus intereses y del Veracruz. Así es, así de fácil. Eso fue lo que él comentó. Y le digo, por eso le quería preguntar, porque a mí me daba toda la impresión, pues, la experiencia de los años te van diciendo que algo está pasando, porque yo no lo conocía al señor, o sea, ¿qué caso tenía? O sea, perjudicar a una plaza tan interesante, tan linda, tan futbolera, tan tradicional, de tanta historia como Veracruz, ¿qué caso tiene? O sea, la verdad nunca me motivó en el fútbol, absolutamente al contrario, todo lo contrario, tratar de ser lo más justo posible. Errores humanos, todos los tenemos adentro y afuera de la cancha, pero no que el arbitraje, y menos yo, estuviera predispuesto contra una institución como el Veracruz, tan tradicional y tan emblemática del fútbol mexicano de años. Claro. Doctor Codesal, ¿sabe usted por qué Enrique Bonilla no estaba a favor de su llegada al fútbol o de su regreso al fútbol? Porque el primer día de mi actuación, cuando yo llegué, después de que fui nombrado por el presidente de la federación en la comisión de árbitros, llego y estaba el señor adentro de la oficina de la comisión de árbitros. Y dijo, hola, buenos días, buenos días. Este, le digo, el señor dice, no, es que el señor es parte integrante de un comité que yo ya sabía por los muchachos, ya sabía cómo estaba la situación interna. Cuando llegué, no llegué con los ojos cerrados, sino que ellos me dijeron muchas cosas de cómo estaba la situación con el arbitraje en ese momento, y por eso fue la llegada, porque ellos me fueron a buscar, aunque después algunos de ellos pidieron que yo saliera, aduciendo que yo me había entregado a los clubes y no al arbitraje. Pero bueno, eso fue la excusa, porque había algunos que estaban muy gorditos y no querían entrar en razones de que tenían que ser el ejemplo, porque además eran los líderes. Pero eso es otro capítulo del fútbol y de mi vida. Pero en realidad estaba el señor ahí, digo, perdón, ¿qué hace? No, es que ahora se cambiaron los reglamentos y hay un comité que está por encima de la comisión de árbitros, que está integrada por el presidente de la comisión, por el presidente de la liga y por un independiente, como le llamaron, o sea, 3 miembros que tomaban decisiones por encima de la comisión de árbitros. Yo, ya que venía preparado, abro mi maletín, saco el reglamento que se llama Reglamento de las Comisiones de Árbitros de las Asociaciones Nacionales Afiliadas a FIFA. Ese es todo el título del libro, en lo cual afortunadamente toda mi vida me he dedicado a reglamentos y a leyes. No soy abogado, pero en materia de deporte me las conocí todas, y además fui secretario general de la federación también un tiempo. O sea, reglamentos, normas y todo lo demás, pues sí los conozco muy bien. Le dije, mire, perdóname, pero aquí el artículo 3 de este librito, que es muy pequeño, pero dicta por parte de FIFA la normatividad que deben tener las comisiones de árbitros de asociaciones afiliadas a FIFA, pues eso es absolutamente imposible de que exista, ¿sí? Por lo tanto, el señor, le pido que aquí no tiene nada que hacer, porque mientras yo esté, eso no puede ser permitido. Y si el señor decide que se va a quedar allí, pues en este momento yo me voy, no tengo nada que hacer. Y definitivamente ese fue el primer encuentro oficial, real, y creo que de ahí en adelante, pues al señor no le gustó nada mi presencia, ¿no? Claro.
pero no tuvo otra injerencia de Bonilla dentro de la comisión de arbitraje, mientras No, usted no, estuvo ahí. no. Una vez que sucedió ese hecho, él se retiró y sí nos veíamos, sí comentábamos acciones, situaciones, si él preguntaba algo, porque él decía que tenía que darle información a los clubes de por qué se había tomado tal o cual decisión, sí venía con nosotros y en una situación amable totalmente, de ahí para adelante la relación fue cordial siempre y no se volvió a meter en absoluto con el arbitraje. El doctor Edgardo Codesal mete las manos al fuego por el arbitraje mexicano ¿En qué sentido, David? en todos los sentidos, en la confianza, en que es un arbitraje limpio, honesto, en el que no hay ninguna influencia externa, en todos los sentidos. Es decir, ¿es un arbitraje realmente recto? En el tiempo que yo estuve, yo puedo hablar solo por mí y por lo que actué, tanto dentro de la cancha como ya después como presidente de la comisión de árbitros. Sí, siempre me preocupó y siempre lo dije, porque todos somos seres humanos y todos podemos tener debilidades, podemos tener situaciones difíciles y podemos cometer errores importantes. El arbitraje, eso lo aprendí de mi padre desde muy jovencito. El arbitraje y el fútbol, sobre todo el fútbol del mundo, es un edificio, como cualquier otra institución, que tiene cimientos basados en dos comisiones fundamentales. Una es la disciplinaria y otra es la arbitral. Esas dos deben ser intocables y así está el reglamento precisamente de FIFA, donde nadie puede tener injerencia en esas comisiones que deben ser, si bien dependen del nombramiento de la presidencia y todo lo demás, de todas formas deben actuar de manera totalmente independiente. Mientras yo estuve allí, le puedo asegurar que mi primer preocupación es que nadie se saliera de la normatividad, sobre todo en la honestidad para dirigir un partido. Entendí y acepté, porque también yo en la cancha cometí errores que eran a veces muy difíciles de ver desde determinado ángulo, porque te quedaste lejos o por lo que sea. Acepté que muchos compañeros al hablar con ellos después me decían, no, es que yo en ese momento no preví, me volteé, en fin, todo lo que puede haber una excusa para no ver, pero sí, siempre estuve atento que nadie hiciera nada que fuera alejado de la honestidad. Para mí, una persona que hiciera eso no debe estar ni un segundo más y no iba a esperar que nadie me dijera qué tenía que hacer. Pero definitivamente siempre fui el primer vigilante. Mientras yo estuve, después ya antes y después no le puedo decir, pero mientras yo estuve, vigilé totalmente ese tipo de situaciones. Doctor Codesal, pero el fútbol está lleno de intereses comerciales, intereses Sí. económicos, como hay, los hay en cualquier industria. Y luego también los dueños, los presidentes de equipos suelen quejarse y presionar a través, no sé si del secretario general o de la persona encargada de recibir esas quejas en la Liga MX o en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Tuvo o ha tenido o cree que el arbitraje mexicano pueda tener ese tipo de presión? Sí, por supuesto, el arbitraje no es solo mexicano, el arbitraje del mundo. El arbitraje del mundo, hoy en día, que es económicamente una industria, inclusive el fútbol, donde se invierten, los dueños invierten y arriesgan de su bolsillo cientos de millones de dólares, inclusive, pues obviamente presiones sí las hay, ¿sí? De todo tipo. Y precisamente yo creo que quien aceptó que hubiera una comisión por encima de la comisión de árbitros de tripartita en esos momentos, pues, infringió los reglamentos de la FIFA inclusive, y eso fue lo que yo manifesté. Por eso decía, cuando yo llegué el primer día, le pedí al señor que se fuera y esa comisión para mí no tenía ningún valor. De hecho, de quererla sostener a la fuerza, hubiera enviado una carta a la FIFA inmediatamente, lo cual fue un elemento, creo, de presión importante para que ya no volviera a pararse esgrimiendo ninguna posición ni ningún puesto más que presidente de la liga. Pero sí, el fútbol del mundo ahí está
lo que ha pasado en varias grandes ligas del mundo, ¿no? Y como antecedentes, y el caso Negreira últimamente en Barcelona, en fin. Pero por eso le digo, lo primero que tenemos que hacer, quienes estemos al frente del arbitraje, es vigilar que eso o impedir que eso suceda, y además estar atento que los muchachos no vayan a desviarse por ninguna presión, o sea, darle todas las garantías, porque al final el que les da las garantías para que esas presiones no se permeen en los árbitros es la comisión, es la que da la cara frente a los dueños, es la que arriesga también su prestigio, su nombre, su trayectoria, para defender, primero que nada, la honorabilidad. Ya después, si hablamos de errores, bueno, aceptaremos los errores porque los hay, y le dices, nada más que lo único, y yo se los dije en una etapa anterior, un día que hubo grandes sospechas, inclusive, que decían, le dije, a ver, señores, si se sospechan entre ustedes. Y creo que así nadie puede dormir. Lo que tenemos que dar las comisiones de árbitros es la absoluta garantía que el árbitro se equivocó como humano, pero Claro. no por otra razón. Mientras pase eso, van a dormir tranquilos, porque mientras no pase eso, nadie va a poder dormir tranquilo, y para qué vienen a invertir tantos millones en el fútbol. Entonces, es una consecuencia muy clara, ¿sí? Y mientras uno esté al frente, tiene que vigilar de verdad todos los días todo el accionar que hacen los muchachos, no solo ya durante los partidos, sino fuera de los momentos de la cancha. Ahora, el arbitraje en México se equivoca demasiado, o por lo menos se ha equivocado demasiado en los últimos tiempos. ¿Eso, doctor Codesal, obedece directamente a una incapacidad del árbitro o a una mala fe del árbitro? Mala fe, yo diría que no. Sería terrible que alguien actuara de mala fe en cualquier ámbito de la vida, pero en el arbitraje más, porque es un juez deportivo, pero es un juez al fin, un señor que interpreta y aplica reglas para que prevalezca la justicia dentro del fútbol, o del espectáculo del fútbol. Algo que sí también quiero mencionar, perdón que tenga que volver, porque me voy acordando de cosas que se dijo ahí. El señor Curi dijo que nosotros teníamos un VAR y que él tenía su propio VAR de los partidos. Eso no es cierto, porque cuando fue lo que pasó conmigo, el incidente, no existía el VAR todavía en México. Eso Claro. sí, está ahí grabado en su Sí, programa. sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Lo dijo que tenía su propio VAR, y no sé si lo dijo en sentido figurado, pues nosotros VAR no teníamos, no había VAR. Porque el VAR, precisamente, yo fui una de las personas que más pugnó, lo dije en el 2002. Si usted se recuerda del Mundial 2002, hubo Sí, grandes errores arbitrales que se prestaron mucho a la suspicacia, y eso claro. hace mucho daño al fútbol, porque el día que el aficionado piense o sepa o se entere o vea que hay cosas deshonestas sobre todo en el arbitraje, entonces ¿para qué va el fútbol? ¿Para qué gasta? ¿Para qué va a pagar un viaje, una entrada de un mundial, etcétera? Sería terrible. Destruimos todo el fútbol, precisamente destruimos los dos cimientos más importantes que sostienen el edificio del fútbol del mundo, que es la comisión disciplinaria, insisto, y la comisión de arbitraje. Y en ese mundial se prestó mucho, hubo muchísimos comentarios de lo que pasó con Corea, lo que pasó con España, lo que pasó con Italia, en fin. eh, Hubo cosas muy fuertes y errores muy graves del arbitraje. Y en la última junta que siempre tenemos en FIFA, y sigue estando eso, se tiene una reunión previo a la final de evaluación donde van todas las comisiones. Y en el Mundial 2002 yo fui el representante del arbitraje en esa reunión final, donde hay más de 40 personas, 40 miembros de FIFA, y se hacía una evaluación de todo, desde la parte médica, desde la parte de espectáculos, desde la parte todo. Y en el arbitraje yo dije, bueno, señores, yo creo que es el momento de que ayudemos más al arbitraje. ¿Por qué? Porque en mi concepto el sistema de juego ya superó al sistema de control. El sistema de control es lo que la FIFA llama al arbitraje. Y está superado el sistema de control. Entonces un árbitro ya no puede ver todo. Necesitamos ayudarlo, porque va a servirnos de dos cosas muy importantes. Una, a corregir un error grave, ¿sí? Para no perjudicar injustamente a ningún equipo con todo lo que se juega, y más en un mundial. Y sobre todo para fiscalizar que el árbitro no pueda salirse de la normatividad que rige a la ley de juego.
Y entonces nos da dos elementos muy poderosos para cumplir con la justicia deportiva, que al final lo que buscamos, sobre todo a esos grandísimos niveles, que es el máximo nivel mundial. Y recuerdo totalmente, el primero que se molestó y enojado inclusive fue Blatter. ¿Sí? Le dije, esa es mi opinión y además le quiero decir que he renunciado y es mi última reunión de FIFA, pero sí creo que el arbitraje hay que ayudarlo, no hay que dejarlo tan solo, porque hay 40 cámaras y cosas que 40 cámaras, alguna va a ver lo que el árbitro no vio. Ayúdenlo, Claro. ayúdenlo porque es necesario, sobre todo para evitar todo esto que ha pasado aquí y a futuro tener un arbitraje mucho más justo. Doctor Codesal, hablando de eso, por ejemplo, la jugada que lo marcó usted en Italia 90, en el Estadio Olímpico de Roma, aquella jugada de Sensini sobre Rudi Feller, que usted decretó como un penalti. Con el VAR hubiese marcado otra cosa. Si le llaman a Codesal en ese momento, le dicen, venga, véala en la pantalla, ¿usted hubiese marcado otra cosa? Tuve la fortuna de que, obviamente ahí no había VAR, pero tuve la fortuna de que muchos años después, ya con las tecnologías, la jugada fue analizada a través de los elementos que tiene la tecnología, insisto, para poder ver y analizar de 360 grados esa jugada y todo lo demás. Y sí, creo que no hay duda que es falta, que no es una falta así de esas que son tan fuertes o tan obvias que todo el mundo se pone de acuerdo. Y hasta hoy el 50% de la gente, 33 años después, 50% de la gente dice que sí fue penal, 50% dice que no fue penal. Y realmente viendo ya con tecnología la propia situación, sí hay elementos para marcarla. Cosa que en el medio de la cancha sí tenemos el valor o la facilidad de marcar porque no trasciende tanto, pero adentro de Claro. la cancha, cuando estamos adentro del área y sobre todo en ese minuto y en una final del mundo, pues sí hay que tener convicciones muy arraigadas para marcar lo que uno está seguro que es falta. Si obviamente hubiera dudado, no hubiera marcado nada, aunque hubiera sido de pronto después demostrado que era penal. Pero ante la duda, un juez también tiene que abstenerse, ¿no? Frente a la sombra de una duda, no puede sancionar ni castigar a nadie. Ese es el concepto jurídico más importante. Y entonces, si hubiera tenido una duda, no lo marcaba. Para mí no hubo duda. Sensini se barrió con una pierna equivocada a destiempo. Nunca jugó el balón, que eso es un elemento que sí en la tecnología se ve claramente, y que además tiene con el antebrazo un contacto sobre la cadera al lado izquierdo del jugador alemán y termina derribándolo. Que yo sí veo que el jugador siente contacto y sí afloja el cuerpo, sí, eso es una realidad. Pero eso no quiere decir que no haya sido falta y eso no quiere decir que no haya sido penal. El penal existió, el jugador la aumentó, la magnificó, dejándose caer más fácilmente, pero que sí el contacto existió sin poder jugar el balón, sí, hubo todos los elementos reglamentarios, no me arrepiento, no cambio, sí me duele, porque siempre lo he dicho, mi abuelo fue argentino, yo tenía una simpatía muy grande por Argentina, es más, tuve mucho temor para haber nacido en Uruguay que no me designara la FIFA para ese partido, días previos al nombramiento. Pero gracias a Dios sí, llegó la designación y tuvimos la oportunidad de dirigir un evento tan trascendente como una final de Copa del Mundo, pero con la absoluta convicción. Lo hice en México, lo hice en donde me tocó, lo hice un día en Bolivia contra el local, precisamente contra Argentina, y fue la única vez que tuve la sensación de que sí me podía matar la gente, pues fue la sensación del temor a una agresión muy grave, porque un año antes, ahí en ese mismo estadio, en Copa Libertadores, Ujú. bueno, preolímpico, en Copa Libertadores, habían agredido, de mandar al hospital a 3 árbitros hasta dejarlos inconscientes en el vestidor. Con los antecedentes que había, gracias a Dios, eso me hizo prever con la gente de FIFA la posibilidad de que algo podía pasar en el segundo tiempo, porque fui una persona así convencida de marcar lo que veía en el momento que veía, a la hora que la veía, en la cancha que la veía, con la camiseta que fuera y contra quien fuera. Y así fue, me creó eso también, grandes problemas. Ahora vino una semifinal, o está en pleno desarrollo una semifinal América
Chivas, donde hace precisamente 40 años se cumplieron, me hablaron de Televisa para hacer una entrevista, Ujú. los 40 años de aquella semifinal cuando pierde América y se armó una batalla campal, cayeron paracaidistas y todo. Dije, ¿para qué recordar lo que pasó hace 40 años? Ya no vale la pena, las generaciones jóvenes ya ni saben quién fui, ni qué pasó, ni... mejor ya no alborotemos previo a un partido tan trascendente a la gente, ¿no? Pero definitivamente marqué lo que tenía que marcar. Oute se fue porque Oute tiró un golpe, recibió una falta, sí. Sí, No había en aquella época la ley que decía oportunidad manifiesta de gol para expulsar al jugador que cometió la falta, por eso solamente lo amonesté, porque no fue fuerte la falta, fue una zancadilla, pero Oute se para y le tira un golpe en la espalda. Y para mí así fue y lo expulsé. Y sabía, sí sentía y conocía, porque ya vivía de un tiempo atrás en México y sabía las presiones que tiene un equipo que tiene también una televisora atrás y todo lo demás, y la trascendencia de un equipo como América. Ahora escribí algo en las redes sociales y la gente me decía, no, sí, es que no estabas tú para que perdiera la América y cosas así. Bueno, yo lo hice convencido. Expulsé a 2 jugadores de América, uno de Chivas, y lo hice convencido, de acuerdo a mi leal saber entender. A lo mejor me equivoqué, pero lo que yo vi después en los videos de repetición es lo fundamental. No creo que me sí. equivoqué en nada. Apliqué la ley. Lo que pasa es que a veces cuando aplicas la ley, a quien le duele, pues obviamente no le gusta. Claro. A ver, doctor Codesal, enseguida pasamos con el tema del fútbol mexicano. Nada más para concluir con el tema de Argentina y aquella marcación del penalti y la controversia. Han pasado más de 30 años, sí, más de 30 años, un 33. poquito más de 30 años. Hoy Codesal, Edgardo Codesal, puede caminar, podría caminar por la 9 de julio en Buenos Aires sin ningún tipo de problema. Sí, creo que recibiría si me reconocieran, que no creo, ya por el cambio que uno tiene físico inclusive, este, muchísimas mentadas de madre. Hace poco estuvo mi tío, que lamentablemente ahorita está bastante enfermo, estuvo hace unos 6 meses menos, hace unos 4 meses en la Argentina. Y cuando veían mi nombre o el pasaporte, todo el mundo me preguntaba si era algo tuyo. Y eso sí, te recuerdan a mi cuñada toda la vida, me decía, ¿no? Este, y eso es cierto, el argentino es muy pasional y no lo va a olvidar nunca. Sí estuve en la Argentina por parte de FIFA en el Mundial Sub-20 el año 2000 creo que sí se realizó en el año 2000, Mundial Sub-20 allá y estuve en la Argentina y de hecho también cuando llegué al aeropuerto ven el nombre y obviamente, pero la gente dice, ah, nos robaste y después termina pidiendo una foto, pero porque así es el fútbol. Así es el fútbol y aquí me ha pasado con muchísimos argentinos. Y por las redes sociales sí te mientan la madre porque ya es más impersonal y bueno, y tengo ahí fotografiados inclusive porque he denunciado ahora con la pandemia cosas increíbles. Gente que me escribe desde allá es, no quiero que te mueras con el COVID, pero sí tus hijos y tus nietos para que sientas y no sé cuánto. Y los he guardado, tengo las fotos de todo eso y he denunciado porque creo que las redes sociales no son para ese tipo de agresiones, pero la gente muy fanática no se olvida, y los argentinos sí son fanáticos del fútbol, eso es lógico. Digo, a mí, en lo personal, por lo que decía mi abuelo, mi familia y todo lo demás, y la cercanía que he tenido siempre con toda la gente, tíos argentinos, tengo sobrinos argentinos y sobrinos nietos argentinos hoy en día. Y sí, me dolió mucho. Yo en el 86, junto con Carlos Espósito, que fue el árbitro del Mundial, una final exactamente igual, Argentina-Alemania, estábamos en Ujú. la tribuna los dos y gritamos los goles de Argentina como si fuera él porque era argentino, pero Ah, yo porque lo sentía como tal, ¿no? Lo sentía una cercanía muy grande. A mí me dolió tener que marcar, pero era mi obligación como árbitro, como juez deportivo, de marcar lo que veía. Y me acuerdo de mi padre siempre, me acordé en ese momento, en 2 momentos me acordé muchísimo durante la final. La primera roja, que siempre decía, no importa quién sea, a la hora que sea, el momento que sea, si es roja para ti, roja. Ya habrá alguien que te saque del estadio o te proteja mm, si hay muchos problemas. Pero si no tienes el valor de hacerlo, pues mejor no te metas. Y así fue, me acordé de él cuando veo la jugada, me viene a la mente
una respuesta que es automática, nos pasa creo que a todos los árbitros, porque además la mente actúa como una computadora, recibe el estímulo visual y la mente da una respuesta, no la ves y dice roja, automática. Pero al segundo paso sí lo pensé, y lo pensé mucho, ¿eh? Es la final del mundo, esto va a causar mucho problema. Argentina sí es un equipo que reclamaba mucho, pero pensé en mi padre y que no puedo traicionar todo eso y no puedo traicionarme a mí y lo que he aprendido, y es roja y se fue. Y Pedro Monzón, que además después sí tuvimos mucho contacto aquí en México. Él dirigió precisamente a Veracruz como técnico y tuvimos mucho contacto. Es un tipazo, Claro. un ser humano increíble. Pero, Ahora, pero en la Argentina sí, no creo que al reconocerme me aplaudieran, ¿eh? Eso sí, no, lo no, que me no, no pueden lo creo. aplaudir es en la cara, pero, pero nada Ahora, más. doctor Codesal, ya para terminar con ese tema, ¿cometió un error la FIFA en designarlo para esa final, estando un equipo como Argentina, precisamente para que no ocurriera lo que usted dice que estaba pensando antes, que eso no tendría por qué pasarle a ningún juez, decir, ah, caray, si es penalti lo voy a marcar porque a pesar de que yo soy sudamericano o también por la cuestión de que existe, obviamente, y sabemos que existe una historia, pues también de rivalidad especial entre uruguayos y argentinos. ¿No cometió la FIFA un error en nombrarlo usted para esa final? Bueno, yo le diría que desde el punto de vista que usted analiza, sí hay elementos que puede decirse que tal vez sí. Yo creo que no, por dos razones. Mi simpatía sí era todo para Argentina. Es más, cuando le gritan el himno y les insultan los italianos a Argentina y Maradona responde de esa manera, ahí sí usé el poder discrecional de la ley para no expulsarlo, porque él espera la cámara y es evidente que sale en la pantalla gigante del estadio su mentada de madre a toda la afición. Y eso, quiera o no, es igual a una tarjeta roja. Usé el poder de la ley para no expulsarlo, porque precisamente el hombre estaba respondiendo como ser humano a una agresión previo al partido, que tampoco es expulsión técnicamente hablando, es exclusión del juego. Lo excluye, sienta otro por él, y juegan con 11. Pero sí había elementos reglamentarios para excluirlo del partido, totalmente claros y evidentes. Pero usé el poder discrecional para no expulsarlo y traté de calmarlo, cosa que no me fue posible, pues se puso en un plan muy agresivo. Y yo dije, bueno, pues ya no puedo hacer más que esto, más que tratar de convencerlo que yo le pedía. Le dije así, oiga Diego, tranquilo, esto se juega con la mente fría y ahora demuestre entonces quién es usted y la capacidad que tiene para darle la vuelta a todos estos insultos, ¿no? Y no, se puso muy agresivo, lamentablemente, en paz descanse, pero así fue. Y definitivamente, desde el punto de vista ahora, no mío, del árbitro, hubiera sido una injusticia que no me designaran. ¿Por qué? Porque ahí están las evidencias y las pruebas. Yo tenía el promedio más alto de todo el mundial, ¿sí? En cuanto a calificaciones, el partido, hubo un sondeo de la FIFA previo al partido Inglaterra-Camerún, Uh porque -huh. nadie quería arbitrar ese partido, y se lo digo de verdad, nadie de los compañeros que estaban ahí querían, porque de los 4 partidos de cuarto de final, que era el más complicado, porque Camerún hizo una gran campaña periodística, poniéndose del lado de los débiles, vamos a jugar contra la madre del fútbol, somos el continente negro, no tenemos ninguna chance de ganar ese partido, etcétera, etcétera. Y sí la tuvieron porque yo salí dispuesto a aplicar la ley con todo. Es más, el técnico también de Inglaterra, que en paz descanse, declaró, y lo tengo ahí guardado como todos los recuerdos, declaró, ojalá que este árbitro tercermundista conozca por lo menos el fuera de lugar para dirigir un importante partido como este. Y después cuando me vino a saludar al final del partido, a darme la mano porque ganaron con un penal en tiempo extra, que le hicieron a Gary Lineker, Uh me -huh. vino a felicitar y le rechacé el saludo y le dije, afortunadamente que uno ha aprendido idiomas y eso, le dije en inglés, precisamente este árbitro tercermundista no quiere ser saludado por usted, punto. Y me seguí de largo, ¿no? Que esa fue una satisfacción interna personal en corto que nadie vio, nadie vivió, pero yo sí tuve la fortuna de vivir. Entonces creo que para mí, que yo tenía después de ese partido, cuando termina el partido,
yo termino de una manera los tiempos extras y todo, con un gesto, inclusive como de triunfo, me vi exagerado. La verdad, yo veo después a veces esa terminación como casi festejando el trabajo arbitral, me salió del alma y así lo hice. Después me di cuenta que fue una exageración, pero yo sentía que ahora sí, después de ese partido, tenía mucha chance. Y fue la nota más alta de todo el campeonato, de todos los árbitros, que me pusieron 9.5, que era muy difícil obtener una calificación así, y eso fue lo que me puso en la final. Afortunadamente, el hecho de haber nacido enfrente, pues afortunadamente para mí y para un árbitro, Claro. no me cambiaron. Le cuento otra anécdota y creo que a lo mejor me voy mucho en el tiempo para este programa, pero una muy rápida. Después, como miembro de FIFA, estamos en el Mundial Sub-17 en Trinidad y Tobago. Ujú. La final entre un equipo africano y un equipo europeo, Francia contra Camerún. Y el mejor árbitro para nosotros, en la comisión de árbitros de FIFA, era un portugués, ¿sí? O sea, del continente europeo. Entonces, yo era el director del arbitraje, designamos al portugués porque era el mejor calificado de todos los partidos que había dirigido y tenía todo el derecho de arbitrar. Es una ilusión para un árbitro increíble dirigir una final de Copa del Mundo. Y entonces lo designamos. Entonces voy a la reunión previa de la final y Blatter me dice, bueno, doctor, ¿cuáles son los árbitros designados para...? Y él ni siquiera sabía, ¿eh? No sabía ni quiénes eran los árbitros. O sea, nosotros no lo comunicábamos a nadie. Y entonces en la reunión, tal y tal. Ya pasó, pero al lado de él estaba el vicepresidente de África, de FIFA. Y se inclina uno que ya estaba, como dicen por ahí, observando todo, todos los detallitos, porque ya también la experiencia te va dictando qué leer entre líneas o qué leer de los demás. Se inclina y le habla al oído. Y le dije yo que estaba Harrison, el presidente de la Federación Paraguaya, al lado mío, que estaba en una de las comisiones. Le dije, oye, vamos a tener un broncón. ¿Qué pasó? Vas a ver que África se va a quejar de la designación. Pero bueno, ni modo. Creo que hoy me voy de FIFA. Me van a echar, porque no voy a cambiar. No, tranquilo, tú tranquilo. Bueno, dicho y hecho, para no hacerla largo, en asuntos generales, prende Blatter el micrófono y dice, bueno, quisiéramos hacer una observación al arbitraje, que revisen esa designación, porque la neutralidad continental era un hecho que además me molestó a mí en lo personal. Porque en la primera reunión que yo llego a FIFA, ya como miembro de FIFA, con Blatter ahí presente, que conoció a mi padre, trabajó con mi padre y todo lo demás, y él me dijo cuando llegué a la primera reunión, te felicito, te vas a sentar en la misma silla de tu padre. Bueno, prácticamente me hizo hasta casi llorar. Y en esa reunión, bueno, la verdad que un árbitro no tiene la culpa de nacer donde nació, ¿sí? Mientras no sea del país que intervenga, yo creo que hay que abolir eso de la famosa neutralidad continental, porque le hacemos un daño a la carrera de un individuo que lucha años y solamente muy pocos tienen esa oportunidad. Entonces me parece muy triste que por la neutralidad continental no le demos la final. Blatter mismo ahí en la reunión, qué bueno, por fin viene alguien que habla con la verdad y se anima a decir las cosas. Se acabó la neutralidad continental. Y luego, un año después me sale con esa, dije, no puede ser. Entonces prendí el micrófono, porque hay que ahí pedir la palabra, prender el micrófono, hablar y esperar y todo lo demás. Es toda una ceremonia. Es interesante y es muy bonito, la verdad, ese tipo de reuniones. Entonces dije, mira, señor presidente, lo voy a llevar al seno del comité de arbitraje, lo vamos a analizar y le daremos una respuesta mañana. No, ¿para qué? Golpeó la mesa, se armó un escándalo. Y yo le dije a Harrison, ¿ya viste, Harrison? Me parece que ya me voy hoy. Y entonces le dije, no, mire, le quiero decir, señor presidente, porque otra vez volver a pedir la palabra, para apretar el botoncito, hablar por el micrófono, decir, le quiero decir, señor presidente, en el estatuto de FIFA, en las comisiones de árbitros de FIFA, el reglamento es muy claro, dice que las decisiones de la comisión de árbitros son inapelables. Hasta hoy esa es mi decisión. Yo no tengo la facultad de decirles hoy una respuesta, aunque usted se moleste, y se lo diré al seno del comité y de ahí le daremos una respuesta, ya sea si usted quiere por escrito o verbal, de quién será el árbitro de la final. En lo que a mí corresponde, ese árbitro no se cambia. Bueno, ¿para qué se armó otro escándalo? Total, que el árbitro se quedó
3 días, les juro por mis hijos. 3 días, que ya estábamos, entre siempre la designación de la final son 3 días, y el día del partido, 3 días venían de todos los continentes. No, es que el presidente está pidiendo, por favor, que no hagas eso, cambia. Dije, no, oye, es una cuestión de principios, no soy yo, son principios fundamentales. Yo no le puedo ir a decir al árbitro que ya se le dio la designación, que siempre no. Traicionaría todo y mejor renuncio y me voy, antes que cambiar el árbitro. Y así fue, y se sostuvo el árbitro. Y gracias a Dios hizo un gran trabajo arbitral. Por eso le digo, hay que defender principios siempre, Claro. independientemente de todo lo demás. Doctor Codesal, yo me hice en una escuela donde los libros de texto decían, el árbitro ayuda a la América. Sí, claro. Y el árbitro, en realidad, el árbitro ayuda a la América en México. Vuelvo a decir que en México, en España, en Italia, en Inglaterra, en las grandes ligas del mundo, los equipos grandes, que así se denominan ese tipo de instituciones que tienen tanto arraigo, tanto arrastre, tanta convocatoria, en fin. Ayer lo vimos en un estadio Akron lleno, es un partido que atrae, nos guste o no nos guste, el América o Chivas o el quien sea. Este, Son equipos que tienen una presión mediática para el árbitro. A mí eso siempre me picaba la cresta, ¿no? Tal vez a lo mejor por eso fui tan en esa semifinal tan implacable y en otra semifinal que también quedó eliminado el América, contra Tampico le marqué 3 penales, algo que no pasaba frecuentemente contra América, y en una semifinal menos, y se quedó eliminado el América, partido de vuelta también, de la final, pasó el Tampico por primera vez en la historia, y, y sí, para mí esa instrucción que me había dado mi padre, la formación como hombre, como ser humano, y como árbitro, como árbitro, como juez de una contienda deportiva, tenía una formación muy férrea en ese aspecto, ¿no? Y la verdad yo sí pretendía inclusive hasta demostrar que eso no era cierto. A mí afortunadamente nadie me llegó a decir nada, ni cuando estuve como árbitro, ni a pedir ningún favor, ni ninguna presión a favor de la América, y tampoco cuando estuve presidente de la comisión. Y entonces eso, para mí, en lo personal, sí lo tengo que desmentir. Me acuerdo una vez que usted estaba apenas empezando por ahí con José Ramón, y José Ramón en todo lo que era Deporte B dice, un partido América-Monterrey, de cómo fue el cheque que le dio la América. Y yo que vivía enfrente, estaba en Pans un domingo, ¿se acuerda que eran los domingos de Sí, la sí, sí, tarde? sí. Estaba en Pans viendo la tele en mi cama, tirado ahí descansando después del partido, y salgo corriendo, cruzo además porque podía cruzar por el puente y Sí, por sí, la sí, sí. puerta, y le Le digo, dijimos a José Ramón, está oiga, Codesal en la Poli, puerta. dígale al señor Ramón que quiero precisamente el derecho de réplica, y me mandó de vuelta una tarjetita diciendo que le hablara el lunes. No, entonces le dije al Poli, bueno, recuérdele a través de su mamá que o entro hoy o mañana ya no le voy a hablar, ¿no? Y así fue la anécdota. Y después, Yo estaba en el estudio cuando nos dijeron, nos informaron, está ¿así Edgardo se acuerda? Codesal ahí afuera del periférico pidiendo derecho de réplica. Bueno, Sí, 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 me acuerdo. Dios mío, cuando le dijimos a José Ramón, el semblante le cambió y dice, bueno, a ver cómo lo resuelven, pero no le permitan entrar en ese momento al estudio. Ahora, doctor Codesal, también yo entiendo perfectamente muy bien que en algunas partes del mundo y en la mayor parte de las ligas en el mundo hay equipos muy poderosos, con mucha presión, con mucha pasión a su alrededor. El tema es que el América, ¿cómo explicarlo? El América tiene una influencia directa en la federación. Entonces, eso es lo que genera, obviamente, una situación en la que el clima está enrarecido cuando se habla de arbitraje y América. Bueno, la verdad es que sí, eso es cierto. Eso es cierto y propicia, como decían por ahí, la maledicencia o el mal pensamiento y la suspicacia, porque los seres humanos todos somos muy suspicaces. Por eso yo insisto que aquí no es culpa tampoco de la América o de la televisora o del padre de este joven que ahora es el propietario de todo de esa institución, de la televisión y todo lo demás. Es que eso debería venir de la FIFA,
O sea, una empresa televisiva, aunque después también se pueden usar prestanombres, si uno quiere eludir, se puede hacer. Pero la FIFA no debería permitir que empresas de televisión tengan equipos, porque pues, se presta precisamente a eso, ¿no? Y precisamente el famoso llamado Tigre compró la América precisamente para hacerlo, inclusive un equipo así, odiado, y por ahí está el dicho de ódiame más y todo lo demás cada vez que ganan, etcétera, porque eso era una gran campaña publicitaria, ¿no? Como un día también se le ocurrió al dueño o mejor dicho, al presidente de la cooperativa, crear el equipo con el nombre del Cruz Azul, ¿no? Sí, claro que es una marca. Mediáticamente es muy inteligente hacer eso, ¿no? Pero si la ley te lo permite o nadie te dice que no se puede, pues Bueno, adelante. la ley te lo permite porque también adecuamos muchas veces las leyes a nuestro favor, porque recuerda que FIFA decía, tiene que ser una ciudad, el nombre del equipo, y entonces crearon Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Exacto, sí, sí, sí. Por eso le decía, si al final queremos hacer cosas, pues se van a hacer y se va a encontrar un prestanombres, en fin, que la multipropiedad y se va a encontrar. Yo a veces entiendo a los dueños que definitivamente arriesgar todo ese dinero y luego nadie a veces le quiere entrar porque mucho dinero que vas a arriesgar y después poner eso de no descender, que para mí es un error gravísimo, pero lo piensas como ellos piensan y te das cuenta que tienen sus argumentos de que estoy invirtiendo un montón de dinero, doy empleo a un montón de gente, ¿no? Hay instituciones que emplean cientos de personas a raíz y alrededor del fútbol, desde la universidad famosa esta y todo lo demás. Son Ujú. cientos y cientos de personas y nadie quiere entrarle de pronto a arriesgar su lana en el fútbol. Entonces entiendo que ellos defiendan la multipropiedad del no descenso. Claro, y sí lo digo públicamente, cuando privilegias más el cuidar el dinero que la calidad deportiva, pues creo que le haces un daño al deporte, no a tu inversión de pronto, pero sí al deporte. Y ellos tienen que entender que el fútbol es propiedad de todos, no pertenece solamente al dueño. No es una empresa privada, totalmente privada, que nadie sabe qué pasa dentro de la empresa. Esto es una empresa totalmente pública y que debe ser absolutamente transparente y sobre todo hacerle sentir a cada uno de los aficionados, hinchas, fanáticos, inclusive muchos de ellos de un equipo, que ellos son parte y se sienten que les pertenece el club, ¿no? Entonces, es complicado, hay que ponerse y mediar entre los que arriesgan el dinero y entre la afición para que esto fluya de una manera primero deportiva. Yo digo, como son empresas precisamente que venden un solo producto que se llama fútbol, pues mejora la calidad de tu producto y se vende solo. Entonces ya no arriesga tanto el dinero. Si vendes calidad, eso es lo que es mi forma de pensar, ¿no? Deberías propiciar tener grandes equipos, sí competir para no descender. En otros países descienden 3 y hasta 4, y eso propicia que la calidad del fútbol crezca. Hoy en día me parece a mí, ya me estoy metiendo en otros temas, me parece a mí que la calidad del fútbol con el no descenso ha descendido muchísimo, lo cual después nos perjudica como pasó en Qatar, que quedamos fuera después de 50, casi 50 años de la serie de grupos del Sí, sí, 78 sí. acá, ¿no? Eso es terrible. Ahí es donde tienen que reflexionar qué tanto, sí arriesgo mi lana, pero qué tanto voy a proteger la calidad de mi producto. Doctor Codesal, para terminar, dos temas rápidos. Primero, el VAR. ¿El VAR ha traído más justicia a la cancha de fútbol? Qué extraordinaria pregunta. Y le digo, le conté la anécdota que soy precursor e impulsor y además admirador del VAR, porque creo que tener como juez una segunda oportunidad de ver las pruebas para decir delito o no delito, creo que para un juez es fundamental. Deberíamos aplaudir tener el VAR. ¿Qué pasa? El VAR también a nivel de ligas, ¿sí? Tiene muchas presiones. Los muchachos tienen mucha presión. Los que están en las cámaras tienen mucha presión. Y entonces eso ya empieza a cambiar y ha pasado en todas. En las ligas del mundo, en las grandes ligas, más presión todavía hay y más quejas hay. Y el periodismo las denuncia, las desnuda, porque esa también es tarea del periodista. Es decir, aquí me parece que se cometió un error grave, en fin. Y es muy importante para comunicárselo, hacérselo ver al público, ¿no? Entonces hay que
yo siempre decía, ¿no? El fútbol son 5 dedos de una mano, y todos son partícipes muy importantes. El jugador es el más importante, el entrenador es importante, el dueño obviamente es el que invierte y es importante, el árbitro también es parte de ella, hay que ayudarlo a ser mejor, y también el aficionado, porque el aficionado es como el dedo inclusive pulgar, gracias a él se sostiene todo esta Claro. empresa, porque si el aficionado no consume fútbol en la tele o en el estadio, pues no hay fútbol profesional sobre todo. Entonces, hay que proteger todas las áreas. Y el arbitraje estaba muy desprotegido en materia de que se exhibía por la televisión los errores y el árbitro no tenía segunda chance para corregir. Así que en el concepto estructural del VAR es extraordinario. Es una herramienta fabulosa para impedir una injusticia grave. Grave, no todas, porque precisamente lo dice el protocolo del VAR. Cuando el árbitro comete un error grave, claro y manifiesto, ¿sí? Esos adjetivos se usan para que el VAR intervenga. Debería ser, para mí, error cero en materia de justicia deportiva. Porque si tienes la oportunidad de ver una segunda toma que te muestre algo que no viste en la cancha, pues entonces debería ser error cero en las cosas graves. Si es una tarjeta amarilla o no, si un saque de banda, un córner, no, que no tiene trascendencia, no pasa nada. Pero en cosas gravísimas como un error arbitral que trasciende en el marcador, o en la expulsión, que después puede trascender en el marcador, o un penal que trasciende más en el marcador, eso deberíamos aplaudir que exista. Ahora, hay que trabajar para que los que están atrás de la pantalla no sientan ninguna presión de nadie, sobre todo de las instituciones poderosas o fuertes de las ligas. A nivel FIFA, gracias a Dios, no tienen esa presión y por lo tanto no hemos visto. Sí ha habido errores en este último mundial, un poco más que en el mundial de Rusia, que fue la primera vez que se implementó, pero creo que ayudó más de lo que pudo haber perjudicado. Correcto. Doctor Codesal, en marzo del 97, hace ya algunos años, le pudimos poner a Eduardo Bricio un micrófono durante un partido Pumas-Veracruz. Y arrojó un experimento muy interesante, medio tiempo nada más de aquel partido. Luego le costó una suspensión, creo, de 6 meses a Eduardo. Hace unos cuantos días en el fútbol francés, en la Ligue 1, en un partido del Nantes, si no me equivoco, también se utilizó ese experimento, ahí obviamente apoyado por la Liga Francesa, supongo que con permiso de FIFA. ¿No le parecería que sería una gran idea que el árbitro tuviese un micrófono y que ese micrófono obviamente funcionara como una caja negra de un avión que nos dijera qué está pasando en el campo de juego? El otro día vimos un rodillazo de un árbitro en pleno partido a un jugador de León. ¿Ayudaría a tener un micrófono con el árbitro? Sí, por supuesto, aplaudo esa idea. Yo soy un innovador, ¿eh? Me declaro totalmente un innovador en todos los aspectos. Fui el que pidió oficialmente por primera vez en la historia la ayuda del VAR. No se llamaba VAR en esa edad, no había ese concepto, pero sí de la tecnología. Eh, por otro lado, fui el inventor, que fui castigado severamente, de la publicidad en el uniforme del árbitro. Publicidad, claro. Y lo pagué yo, ¿eh? De mi lana, ahí está Roberto Chapa, que era el tesorero, venía de Tigres. Yo fui, pagué con una cuenta personal los $70,000 que el presidente de la federación me había apoyado primero que sí, que gran idea, y cuando vino la queja de FIFA, me llamó Se quedó para... solo. Sí, quedé solo, en fin, quedé solo. Y además y me dijo así, ¿quién va a pagar? Que también que paz descanse, pero él hablaba así muy fuerte, ¿no? ¿Quién va a pagar? Yo, señor. Si el error fue mío y usted no reconoce que usted sí me apoyó, pues yo lo pago. Y fui y pagué. Y ahí está Roberto Chapa, el testigo. Se pagó con dinero de mi cuenta. Y después cuando llegué a FIFA tuve la suerte que me apoyó mucho el presidente de aquel momento de la Federación Española y sacamos la autorización de FIFA para la publicidad. Yo creo y lo manifesté también, y usted dijo la clave, la palabra caja negra. Yo creo que a lo mejor para la televisión no todo el tiempo, pero sí la caja negra, que la tengamos ahí, como ahora hay VAR y se graba todo lo que hablan entre el VAR y el árbitro, y todo lo que habla el árbitro con los jugadores se oye, porque los del VAR lo reciben, que se grabe como caja negra, y en el caso de un conflicto, es que el árbitro me estuvo insultando todo el partido, vamos a abrir la caja, no a nivel
televisivo tal vez, o No, no, público, no, no, no. mediático, pero internamente, y yo lo propuse, oficialmente lo propuse, vamos a abrir internamente cuando haya una queja, un conflicto o una duda, porque siempre está la palabra de uno contra el otro y ahí sí no podemos, a mí después ya como presidente de una comisión, yo siempre decía, perdón, pero un árbitro que insulte no tiene derecho a ser árbitro, ¿eh? Insulte a un jugador, porque la autoridad, y siempre les pongo el ejemplo de un juicio, y lo puse ahora con Fernando, y a Fernando yo lo ascendí a primera división y lo aprecio mucho como persona, se equivocó rotundamente Fernando, y yo lo dije, un árbitro que agrede a no puede seguir siendo árbitro, no puede seguir siendo juez, es como No, si no, no. estamos en un juicio, y entonces Sí, sí, hay sí, sí, ahí sí. una situación de enojo El entre árbitro tiene otra el fiscal y el responsabilidad, de abogado acuerdo. defensor, Sí, y sí, baja sí. el juez y golpea a uno. No, no puede, no puede. No, no, No puede. sería una locura. Entonces, ese juez está descalificado para impartir justicia. Lamentablemente, Fernando se equivocó mucho. Qué bueno que no lo dieron de baja, que dicen que no hay reglamentos para darlo de baja. Yo, sí, como presidente de una comisión, lo daría de baja, porque un juez no puede. Y por lo tanto, decía, si un juez insulta a un jugador, debe tener un castigo muy severo. Es muy diferente que el jugador de miente la madre, está caliente, está disputando un encuentro de físico, donde hay contacto físico y el jugador está caliente, está perdiendo, puede insultarte en un momento dado, ¿sí? Ha llegado a agredir a un árbitro en un momento dado. Las sanciones deben ser severas, sí, pero si un juez lo hace, debe ser la exclusión, porque no ha perdido la investidura de juez. De Y acuerdo. creo, y aplaudo lo del micrófono y usarlo como una caja negra. Hay una duda, hay discusión, hay una Claro, denuncia claro, inclusive de un claro. equipo o de un jugador, Sí, vamos a abrir y vemos si el árbitro es culpable, entonces lo claro, sancionamos claro. severamente. Y no en el afán de tener más morbo, ¿no? Sino No, encontrar no, no. finalmente más justicia en el campo de juego. Para finalizar, doctor Codesal, el tema de las casas de apuestas que están metidas realmente de lleno, no en el fútbol mexicano, no solamente en el fútbol mexicano, en el fútbol internacional. Bueno, en México, como siempre, vamos un paso al frente, porque hay casas de apuestas que son dueñas de equipos de fútbol. Pero bueno, incluso en Oriente ha habido un tema de mafias, de apostadores metidas en el deporte. Y hoy, doctor Codesal, se apuesta, usted puede apostar por cuántas tarjetas amarillas hay en el partido o cuántos corners se cobren. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿es un peligro? ¿Es algo que hay que revisar? Como todo, como todo, cuando estás expuesto a la posibilidad de que haya, para decirlo claro, mano negra en algo, tienes que cuidar todas las aristas del problema para tratar de acotar esas situaciones y evitarlas definitivamente. Hace poco estaba viendo un documental de esos tipos que hay ahora como series, de un jugador inglés que ahora no recuerdo el nombre, que le apostaba y pasó con Michael Jordan y pasó con... Entonces, eso hay que tener cuidado porque sí puede prestarse en el fútbol y en cualquier otra, y ha pasado en esos deportes como el básquetbol, etcétera, a que apuesten. Entonces, sí hay un conflicto de intereses donde hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque si el jugador o el propio árbitro de pronto empieza a apostar a que en ese partido va a haber 10 tarjetas y de repente Sí, hay sí, 10 sí, 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 tarjetas, sí. algo mal está pasando. Y eso es lo que yo decía al principio, las comisiones, las federaciones tenemos que ser vigilantes de que todo eso no suceda. Yo hasta ahora ni siquiera se me ha presentado un partido que me dé una sospecha, porque uno con la experiencia que tiene, sí se da cuenta si un árbitro está haciendo algo indebido o no. Ya tengo Y 72 también se años. dan cuenta ustedes, con la experiencia, doctor, cuando un jugador está haciendo algo indebido. Yo fui jugador y jugué, inclusive, no jugué, estaba en la banca, por eso me dediqué después al arbitraje, porque nunca pude triunfar como jugador. Este, Fuimos a la final de ascenso y resulta que tristemente después te enteras que tu propio equipo había uno que sí, y ascendimos, gracias a Dios, en ese torneo. Pero también después se hicieron los rumores que del otro lado había dos, no uno. Entonces, pasa porque el ser humano es falible, el ser humano es difícil mantenerse, como decía aquel dicho, ¿no? Que un general aguante un cañonazo de 50,000. A veces los seres humanos flaquean o flaqueamos o cometen errores de ese tipo, ¿no? Entonces, esa es
esa es la situación. Pero si eso sucede o está permitido, pues sí hay que tener una especie de auditoría permanente para evitar que cualquier cosa pueda filtrarse o permearse dentro de los actores del fútbol, ¿no? Ya la gente no pasa nada, la gente que apueste lo que quiera, está en su derecho también, pero de los principales actores sí tenemos que tener una auditoría permanente para saber que nadie afloja nada, ¿no? Sí, bueno, avanza el mundo, pero cada día, en lugar de tenemos que preocuparnos de menos cosas, hay que preocuparse de más cosas. Doctor Edgardo Codesal, termino, una perdón, institución del si me da arbitraje en tiempo, México, le en el termino con mundo. una anécdota que pinta también esta situación. Sí. El finado también Chuck Blazer, que para descanse, secretario general de CONCACAF, un día con unos gente de Países Bajos, porque ahora hay que decirlo así, Uh-huh. antiguos holandeses, crean una casa de apuestas por internet. Cuando recién empezaba la internet, ya era miembro del comité ejecutivo de la FIFA. Ahí sí parto una lanza a favor de Blatter, porque yo viví toda esa situación y vi las cartas y vi comentarios y todo. No, Blatter lo puso, pero parejo. Dijo, ¿cómo se te ocurre, siendo un miembro del comité ejecutivo, estar ese? Inmediatamente dejas eso. Eso fue la anécdota que yo viví directamente con Chuck Blazer, que teníamos muy buena amistad y que cuando, también nunca lo dije público, y sí lo voy a decir en su programa, cuando fui a renunciar a CONCACAF en una comida con él privada en Nueva York, un restaurante de Nueva York, le dije, me voy porque ustedes inclusive han estado usando hasta mi nombre para hacer dinero indebidamente. ¿Sí? Cursos que yo nunca participé, cursos que sí cobraron y cosas totalmente indebidas que jamás estaré de acuerdo. Nunca lo hice público porque cuando tú estás adentro, mi padre siempre decía, cuando estás adentro trata de resolverlo adentro, los problemas. Ya si no puedes, entonces te vas. Y así fue. Me fui porque no había forma de cambiar lo que yo veía que estaba muy mal y que después terminó y propició todo esta caída estrepitosa de la propia FIFA que fue terrible y fue un daño también importante al fútbol y Sí. espero que jamás se vuelva a repetir, ¿no? Pero tenemos que ser todos atentos a que eso no suceda y combatirlo. Si todavía podemos haber personas, me incluyo, ahí sí, perdón, me incluyo, si podemos haber personas que podemos tratar de combatir desde adentro, no ensuciando ni diciéndolo públicamente, ni nada. Hoy ya estoy totalmente retirado del fútbol, y sí puedo contar eso, que viví en ese momento y que estaban haciendo mucho daño al fútbol, ¿no? Y afortunadamente, por otro lado, se corrigió. Pero bueno, ahí sí Blatter lo puso parejo. Sí, bueno, en México también, si no me equivoco, yo no era periodista todavía en aquella época, pero hubo también un grupo de árbitros que tenían un negocio de pronósticos deportivos. Claro, era otra época. Hoy ya se han transformado las apuestas, hoy se apuesta por cosas específicas, se apuesta en vivo, pero bueno, historias que hay que cuidar en el fútbol mexicano. Sí. Doctor Edgardo Codesal, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Muy interesante, como siempre, muy aleccionador, escucharle y aprenderle. No, poco amable. Y el agradecido eternamente soy yo de darme el espacio de réplica en el mismo lugar, porque sí hay cosas que son importantes aclararlas, tristemente aclararlas. Me gustaría hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Soy un enamoradísimo del fútbol, nací en esto, me voy a morir en esto, y creo que todavía hay mucho por hacer por el bien del fútbol. Edgardo Codesal ha estado hoy con nosotros aquí en Off the Record. Muchas gracias. Hasta la próxima.